Mónica, Reina. Abrazarte. Cuando me dijeron que te habías marchado a donde no se vuelve, lo primero que lamenté fue no haberte abrazado más veces, muchas más veces, muchas más. La muerte te llevó y me dejó tan solo, tan muerto yo también. Es curioso cuando se pierde alguien del círculo de poder que nos ata a la vida. Ese redondel donde solo caben cuatro, ese redondel nos atacan reproches vanos, alegrías del teatro que es guarida para hermanos. De uno y una pena que nos ahoga. Es curioso cuando tu vida se transforma en antes y después de, por fuera pareces el mismo, por dentro te partes en dos, y una de ellas se esconde dormida en tu pecho como lecho, y es para siempre jamás, no va más en la vida, querida, la vida, qué tristeza no poder envejecer contigo. No, pues de hecho creo que se lo escribe a una máquina, ¿no? Porque las máquinas van a durar más que No. su corazón de hojalata. Este poema que tendría que ser más sentimental, expresa más sentimientos, sin embargo también tiene esto de la vida pasa y no se detiene. Y porque tienen esos elementos de la poesía futurista, ¿no? Como son el uso de los guiones, que sería como signos matemáticos, porque ellos quieren abrir todos signos juntos. Entonces sería como que la unión para darle cierto sentido métrico para la intención de la lectura. Bueno, el futurismo ruso, este movimiento, el movimiento futurista, pues se expandió, y al igual que los italianos, los rusos estaban fascinados con este dinamismo, con esta tecnología, pero los rusos tendían más a la revolución, eran más, yo creo que concretaron más bien este movimiento en busca del progreso del pueblo. Entonces buscaron deliberadamente causar escándalo y llamar la atención anunciando que repudiaban el arte estático y el pasado. Según ellos, autores como Pushkin, Tolstoy, Dostoyevsky debían ser arrojados por la borda del barco de la modernidad. Ellos sí rechazaban todos los esquemas y llegaban a tal grado que no querían tener ni líderes ni nada, que cuando fue Filippo Tommaso, iniciador del futurismo a Italia, de acuerdo a en 1914 para hacer propaganda del mismo credo estático, fue abucheado por muchos de los futuristas no rusos, porque ellos ya habían hecho su propio código y no querían líderes, no querían ser liderados por nada. A diferencia de este movimiento fundado por Marinetti, el futurismo ruso fue más literario que plástico. De hecho, muchos de los futuristas, incluyendo el Mayakovsky, ¿no? que es uno de los padres del manifiesto futurista ruso, empezaron en la plástica y se desarrollaron más en la literatura. Dentro de estos poetas, por ejemplo, está David Burylovsky, no sé cómo se pronuncia, Vladimir Mayakovsky. Borilyuk y Mayakovsky son fundadores del grupo, bueno, más bien Borilyuk, del grupo de Gileya, no sé cómo se pronuncia porque está en ruso y no sé si está bien la traducción, en 1910, considerado él junto a Mayakovsky padres del futurismo ruso, con la publicación del manifiesto Una bofetada en la cara del gusto público en diciembre de 1912, aunque Mayakovsky después también se desliga del movimiento de Una bofetada porque precisamente dependía también de Marinetti. Él tiene una personalidad muy especial, que es lo que vamos a ver. Sí, pues yo creo que el único futurista ruso que permaneció después de todo. Bueno, primero vamos a hablar del movimiento ruso. Su poesía dice era motivada por las complejidades de la vida moderna, la velocidad igual el dinamismo máquinas, pero a diferencia de los italianos no suscribieron ninguna tendencia política, no se adhirieron a nada como el fascismo de Marinetti. Le brindaba especial atención a la tipografía, los carteles rusos son fantásticos, aquí estamos viendo uno de fondo, y valoraba las palabras y su ordenamiento, las ponían en diferentes maneras para que llamaran la atención y para que impactaran también. Y su ordenamiento como algo más importante que la métrica pasada, ¿no? En la edad de
de las épocas antiguas. El poeta debía organizar las palabras en un poema, como el pintor organiza la composición de sus pinturas. Este es casi no sé, pero es un cartel de una ópera que se llama Ópera al Sol, ¿no? Entonces, lo incluyeron en todo, lo incluyeron en la ópera, en el ballet, en las artes plásticas, en la música, y creo que fueron mucho más productivos en este caso. Bueno, cada quien produjo, pero la producción de los futuristas rusos fue a todo global, casi digamos que globalizaron todo lo social como lo artístico. ¿Sí? Por ejemplo, el sound o soundbeat fue una característica del futurismo ruso, que fue el desarrollo de un lenguaje donde las palabras eran despojadas de su significado cotidiano y ordenadas en forma incoherente, donde lo más importante era solo el sonido, y las usaban onomatopeyas y otro tipo de sonidos para hacer este sound, ¿no? No traje ejemplos porque yo no sé ruso, entonces no. Un ejemplo de un poema de Pessoa que hizo, aparte de su movimiento futurista, tenía junto a otros 3 poetas, pero portugueses. O sea, cada movimiento, a pesar de que comulgaba con las mismas ideas de el amor a la máquina, el amor a la guerra y todo este rollo, tenían como que sus manifiestos. Entonces, Rusia tenía los suyos, Italia tenía los suyos, en España incluso hubo algunos movimientos, también en Brasil, pero ahí estaba más indicado con el modernismo. Y pues en Portugal, pues casi introdujo todas las vanguardias. Entonces, por ejemplo, aquí en este poema que se llama Oda Triunfal, a través del heterónimo Álvaro de Campos, Pessoa habla sobre una máquina. A la dolorosa luz de las grandes lámparas eléctricas de la fábrica tengo fiebre y escribo rechinando los dientes, fiero para la belleza de esta belleza totalmente desconocida por los antiguos. Oh ruedas, oh engranajes, eternos, fuerte espasmo retenido de los mecanismos en furia fuera y dentro de mí, por todos mis nervios disecados. Entonces ahí utilizan nada más el guión y la R para hacer ese sonido de la máquina. La música también, las masas, dice, proletarias, para las cuales el aceite de las maquinarias es como la leche, la madre tiene el derecho de demandar una música consonante con nuestra era, no la música de los salones burgueses. Esto lo dijo Vladimir Deshkov. La música, ahorita vamos a escuchar al final la fundición del acero, que es de Alexander Molotov, y es una música hecha para que la toque una orquesta completa, y podemos nosotros escuchar casi los engranes de la maquinaria, cosas, los fierros de las máquinas, no son rechinidos, podemos casi identificar una fábrica en movimiento de la fundición. Está muy interesante. Algunas personas sienten desesperación incluso con esta música, y la vamos a usar para la actividad que vamos a hacer al final. Pero el futurismo es muy interesante, se siente como una invasión general este tipo de música. El futurismo chocó casi de inmediato con el poder soviético, y aunque poetas como Mayakovsky trataron de enfrentar la burocracia y mantener que el arte de vanguardia era el que correspondía a la nueva sociedad que se pretendía constituir, estos fueron intentos en vano. Casi todos los poetas declinaron, volvieron a hacer las mismas cosas tradicionales, no se desandaron, sino que se calmaron. El único que siguió al pie del cañón fue Mayakovsky, aunque fue decayendo y fue amargándose y desencantándose quizás de sus compañeros y de todo, como le pasa a muchos poetas, como estamos viendo ahorita. Este es Vladimir Mayakovsky, que fue el futurista por excelencia, no ruso, ¿no? Nació en 1893 en Bagdadi, en la provincia rusa de Georgia, ruso y cosaco por parte de padre, ucraniano por parte de madre. En 1906 entrará a formar parte de los partidos de ideología. A la muerte de su padre empezó a formar parte ya de los partidos de ideología, leyó a Marx, ingresa a los grupos bolcheviques, participa en diferentes actividades subversivas contra el zar, que lo llevarían finalmente a ser detenido en 1906, apenas con 13 años, y pisó la cárcel. A partir de ahí la pisó en 3 ocasiones, ¿no? Pero eran aquellas cárceles rusas, ¿no? Donde al calabozo, y donde mirabas
con frío. Ahorita vamos a ver una poesía, no me gusta escribir porque espero que en la de Mayakovsky ustedes sí van a saber más o menos identificar lo que siente un adolescente en una de esas sesiones. Él es Mayakovsky, ya estaba grande ahí. No, en realidad no es feo, a mí no me parece feo. Pronto tomará el contacto con los movimientos futuristas. Dice, a los 19 años firma este manifiesto tal público del que les digo que después se alejó. Estudia en el Instituto de Pintura y Escultura y Arquitectura, pero en contradicción, ahí es donde se acerca la poesía. Cuando él entra a estudiar artes plásticas es cuando empieza a hacer poesía. Llega a la Primera Guerra Mundial, entonces él se llena de actividades, se moviliza, se ocupa en muchas cosas, y luego llega la Revolución Bolchevique, donde participa también, hace muchos, escribe mucho también, con tal de que no manifiestos, panfletos, no digamos, trabaja en un periódico, él funda la revista LED, Frente Artístico de Izquierdas, para atacar a las corrientes clásicas, acusándolas de antirrevolucionarias y conformistas, y aparte lanza todo eso contra el pueblo, para el pueblo, no contra el pueblo.